Sí. Ya, entonces, como no pudimos, creo que no hablamos de divertículos de sopa, bueno, lo hemos visto en los videos que les he mandado. Un divertículo es una bolsa ciega que cuelga hacia afuera del tubo digestivo, ¿ya? Que está revertida por mucosa y comunica con la luz intestinal, ya sea de esófago, de estómago, de duodeno, de intestino delgado, ¿ya? Pues, el duodeno se extiende del pílor hasta el ángulo duodeno yeyunal, es la porción más corta. El intestino delgado tiene aproximadamente 25 centímetros de largo, adopta la forma de un círculo incompleto cuya apertura mira hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Ya? Los divertículos pueden ser congénitos, llamados también verdaderos, constituidos por todas las capas de la pared intestinal. ¿Ya? Los más comunes, los duodenales, y el más frecuente de todos es el divertículo de Meckel. ¿Ya? Este es el divertículo más frecuente que existe, el divertículo de Meckel, que no es duodenal, que es de intestino, ¿ya? El divertículo de Meckel. Pero los divertículos más frecuentes se presentan a nivel duodenal. Los adquiridos, llamados también falsos, solamente están compuestos por la mucosa y submucosa. Ya, su pared está formada por la mucosa y submucosa, y es a través de un defecto de la capa muscular ya de la pared intestinal que se hernian, son herniaciones prácticamente de la capa de la mucosa y submucosa de la pared intestinal, ¿ya? Entonces están constituidos por esta capa solamente de la pared. Puede ocurrir en cualquier parte del intestino delgado. Entonces, si hablamos un poquito de anatomía, no vamos a arruinar mucho en esto. El bulbo duodenal de forma triangular se dirige hacia la derecha arriba, ¿ya? Y atrás se ubica a la derecha de la columna vertebral, ¿ya? A la altura de la segunda o tercera vértebra lumbar. La segunda porción corre paralela a la columna vertebral, recibe en su parte media la ampolla de Vater, los conductos de Toledo y Wilson, más arriba el conducto de Santorino. La tercera porción cruza la columna vertebral al nivel del tercer y cuarto vértebra lumbar y se dirige hacia arriba y a la izquierda, ya para formar la cuarta porción y terminar en el ángulo duodeno-yeyunal, llamado también ángulo de Treitz, como saben, ¿ya? A la izquierda de la columna. El duodeno es retroperitoneal salvo en su primera porción. El bulbo duodenal es el lugar donde se sitúan la mayor parte de las úlceras, ¿ya? A nivel del bulbo duodenal. Como ven, los tipos de divertículos, tenemos los extraluminales, que son los más frecuentes, las bolsitas que cuelgan hacia afuera, y los intraluminales, como saco o manga, que cuelgan hacia la parte interna de la luz intestinal. ¿Okay? En teología no está muy bien conocida la teoría por qué se producen los divertículos. Hay varias publicaciones que varían de acuerdo a la teoría. La incidencia de bacteriobilia es alta en los divertículos próximos a la ampolla duodenal, donde es la zona más frecuente de los divertículos duodenales. Los divertículos duodenales son 2 veces más frecuentes en mujeres que en varones. Son raros en personas menores de 40 años y la incidencia crece conforme aumenta la edad. Entre 2/3 y 3/4 de los divertículos duodenales se encuentran en región periampular y se proyectan desde la pared media del duodeno. ¿Ya? Entonces, ven, la mayoría de los divertículos son periampulares. Dentro de la clínica, la importancia son por dos razones. ¿Ya? Pueden producir obstrucción, pancreatitis o colangitis recurrente, ¿ya? Después de una colecistectomía pueden albergar cálculos recidivantes en el colédoco, y ya después de una colecistectomía, ¿okay? o formar cálculos recidivantes. Entonces aquí tenemos la ampolla de Vater y en la región periampular podemos ver un divertículo, ¿ya? Aquí tenemos la ampolla de Vater y aquí la presencia de un divertículo. Está la luz duodenal y este es un divertículo, ¿ya? Entonces aquí tenemos la ampolla de Vater y estos son divertículos periampulares, formando casi parte de la ampolla de Vater, ¿ya?
Entonces, como dije, pueden ser congénitos o adquiridos. El duodeno en el segundo sitio en frecuencia de la ubicación de los divertículos. Cerca de la ampolla de Vater pueden dar colangitis, pancreatitis y litiasis. La incidencia de bacterioviria es alta, como leo, en los divertículos próximos a la ampolla. Los síntomas: molestias epigástricas, hemorragia, perforación y diverticulitis. Son los síntomas y prácticamente muchas veces las complicaciones de los divertículos a este nivel. El tratamiento: hay que hacer una diverticulectomía, o sea, la extirpación del divertículo, generalmente con una sección con parte de la pared intestinal, realizando una maniobra de Kocher, ¿ya? Para poder liberar la parte duodenal y poder realizar este tipo de procedimientos. Como le dije, la sintomatología pueden haber generalmente molestias epigástricas inespecíficas que no nos dan la característica patognomónica de que se trate de esta patología, de esta molestia, ¿ya? El duodeno en el segundo sitio en frecuencia cerca de la ampolla de Vater, como dije, que pueden dar esas complicaciones, colangitis, pancreatitis y litiasis, ¿ya? Que no siempre estas complicaciones nos dan a pensar que puede tratarse de la presencia de divertículos. En pacientes con esta variedad, la ampolla suele penetrar en el duodeno, en el borde superior del divertículo, ¿ya? Cuando el divertículo se encuentra a nivel de la ampolla. Y como ven aquí, ¿ya? En una distribución de 95 divertículos duodenales encontrados en las 4 porciones del duodeno, podemos ver que 53 de los divertículos fueron encontrados más o menos en una distancia de más o menos 2 centímetros alrededor de la ampolla de Vater. 18 divertículos formaban parte estaban dentro de la ampolla de Vater. La ampolla de Vater estaba dentro del divertículo, 18. 15 nos encontramos en la tercera porción y el resto menos frecuente en las otras porciones. Entonces ven, la zona más frecuente donde encontramos son periampulares. El diagnóstico es puramente radiológico, se presenta como una imagen redondeada ya en conexión con la luz del duodeno. La endoscopía en un 9 o un 20%, autopsia. En endoscopía hacemos hallazgos, estos son hallazgos incidentales, no son diagnósticos, digamos. Si escuchamos divertículos, no significa que un 9 o un 20% el diagnóstico es fidedigno. Con endoscopía es 100%, ¿ya? Pero los hallazgos en endoscopía en un 9 o un 20% podemos hacer hallazgos incidentales. En autopsia un 10 o un 20%, ¿ya? La Sociedad Americana de Cirugía nos habla que un menos un 5% ya pueden presentarse estos hallazgos presentar alguna sintomatología clara, y menos de un 50%, de un 90% son asintomáticos, ¿ya? Aquí vemos la luz duodenal y aquí un gran divertículo, ¿eh? Por endoscopia. Luz duodenal, un gran divertículo, ¿ya? Normalmente, como digo, aquí vemos, este es el intestino y aquí vemos la presencia de divertículos. Esto se encuentra en el borde mesentérico, ¿ya? Muchos divertículos en los intestinos generalmente los encontramos en el borde mesentérico del intestino, ¿ya? En el borde antimesentérico, o sea, en el borde libre del intestino casi no se encuentra, en el intestino delgado ni en el duodeno, son muy raros. El único que se presenta así es el divertículo de Meckel, el más frecuente, ¿ya? Entonces aquí vemos un gran divertículo, ¿ya? Es una porción de duodeno y un gran divertículo. Entonces, ven, la segunda porción y en el borde mesentérico. ¿Por qué? Sobre todo es debido a la debilidad de esta zona, donde atraviesan los vasos, ya la pared del intestino al mesenterio. El mesenterio vienen las arterias, ¿ya? Y atraviesan la pared intestinal. Entonces esas son zonas de debilidades donde se puede producir la herniación de la mucosa del intestino. No son congénitos. Todos estos divertículos generalmente son adquiridos, son falsos, ¿ya? Se producen con el tiempo, ¿ya? ¿Ven? Pueden presentarse así gran cantidad de divertículos, ¿ya? En el borde mesentérico, ¿ya? Y se ven las imágenes radiológicas, ¿ya? Generalmente son asintomáticos, como les dije,
Y muchas veces operamos nosotros por otra cosa, nos encontramos, casualmente yo me he encontrado muchas veces con divertículos, estos tipos de divertículos. ¿Ya? El paciente nunca ha tenido sintomatología y estamos operando por otras cosas. ¿Ya? Entonces las complicaciones pueden ser diverticulitis, perforación o hemorragia, ¿ya? Como son las complicaciones comunes de todos los divertículos, de todo el tracto digestivo. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de los divertículos? ¿Ya? El tratamiento más común y eficaz en estos casos es la diverticulectomía y se practica con mayor facilidad haciendo una maniobra de coger amplia que expone el divertículo. ¿Ya? Luego se exciende el divertículo, el duodeno se cierra en forma transversal o longitudinal de manera que ocasiona la menor estrechez luminal. Si nosotros hacemos una incisión, está el intestino, hacemos una incisión longitudinal al intestino, tenemos que cerrarlo en forma transversal para evitar la estrechez de la pared intestinal. ¿Ya? Eso es lo que aquí explica. ¿Ya? El divertículo incluido en la profundidad de la cabeza del páncreas, se hace una duodenectomía lateral y se invagina la luz y se extirpa y se cierra la pared. ¿Ya? El método alternativo descrito para divertículos duodenales relacionado con la ampolla váter es una esfinteroplastía de existencia a través de la pared común de la ampolla y del divertículo. ¿Ya? El divertículo perforado se extirpa y se cierra el duodeno con parche seroso en gasa yeyunal. O sea, todos los procesos, de acuerdo a lo que se presente, cómo se presente cada procedimiento es individual. ¿Ya? La gran mayoría de los divertículos duodenales son asintomáticos y benignos y no deben resecarse cuando se encuentran por accidente. O sea, mientras no tengan complicaciones, si no los encuentran, se los deja así porque generalmente no dan problemas. ¿Ya? Entonces, como ven, ahí se hace la extirpación de los divertículos, generalmente se hace, y se hace el cierre en dos planos. ¿Ya? Después les voy a mostrar, hay un cierre que se hace, si se hace la incisión así, se lo cierra de esta forma. La gran mayoría de los divertículos duodenales que son asintomáticos no deben resecarse cuando se encuentran por accidente. La terapéutica de los divertículos que se complican es solamente a su control, ya, y van dirigidas a controlar la sintomatología que están produciendo. Son más frecuentes, como digo, el yeyuno proximal, los divertículos de yeyuno, ahora estamos hablando, ¿no? Ya no los duodenales. Son más frecuentes el yeyuno proximal, habitualmente múltiplo y situado entre las ovas del mesenterio. Como les dije, los divertículos de yeyuno, del intestino delgado, son más frecuentes en la parte proximal del intestino, no tanto en íleon, ya en la parte distal, y se encuentran en el borde del mesenterio. Generalmente los más frecuentes se encuentran en el borde y son adquiridos toditos, la mayoría. ¿Ya? Se asocian a enfermedades de las que hay alteración en la motilidad intestinal, esclerosis sistémica, neuropatías, miopatías que ocasionan presiones intraluminales más altas. Esto favorece la protrusión de la mucosa y su mucosa a través de la muscular en la entrada de los vasos arteriales, como les dije. ¿Ya? Entonces, cuando hay alteración en la motilidad intestinal, pues hace de que haya mayor presión intraluminal y hasta que estos orificios, por donde ingresan las arterias y los vasos, se dilaten y permiten que la mucosa y su mucosa se hernien a través de estos vasos y se produzcan estos divertículos. Sobre todo cuando los divertículos son de gran tamaño, generan un típico síndrome de asa ciega con sobrecrecimiento bacteriano. La desconjugación proximal de las sales biliares impide una correcta absorción de las grasas, lo cual origina esteatorrea y diarrea secretoria importante. La contaminación bacteriana también puede causar anemia megalobláctica por déficit de la absorción de la vitamina B12. ¿Ya? Entonces, cuando son demasiado grandes pueden dar muchos problemas, pero son divertículos que tienen que ser muy grandes para dar problemas. ¿Ya? En el 50% restante origina un síndrome crónico que es la infección clínica de sobrecrecimiento bacteriano intrayeyunal. Puede presentar dolor cólico abdominal, pérdida de peso, diarrea y anemia. Algunas complicaciones agudas como hemorragia, inflamación, perforación y obstrucción intestinal ocasionalmente podrían complicarse también este tipo de divertículos. ¿Ya? Perforación son muy débiles, su pared es muy débil porque como está constituida solamente por mucosa y serosa,
pues cualquier cosa que aumente la presión puede reventarlo también, ¿no? Ya, y se presentan así, ¿ven? El intestino, su borde antimesentérico y el borde mesentérico, y se presentan estas bolas. Todos esos son divertículos, ¿ya? Se puede decir, el borde mesentérico y se presentan así, ¿ya? Muchas veces que en cirugía, no son muy infrecuentes, se ve en cirugía, ¿ya? Y aquí ve una luz intestinal y divertículo, ¿ya? Igualmente, en endoscopía. Del 20 al 40% de los pacientes con divertículos presentan malestar abdominal, hinchazón, saciedad precoz. Con menor frecuencia aparecen diverticulitis, hemorragia, sobrecrecimiento bacteriano y mala absorción, ¿ya? Con menor frecuencia. Generalmente el paciente puede presentar algunas veces, como digo, malestar estomacal, que se toma un digestivo y se le pasa y lo toma como problema digestivo y nunca se hace un estudio para ver qué problema tiene, ¿ya? Luego se puede hacer una endoscopía, puede ser que salga una gastritis leve, hacer tratamiento de gastritis y nunca se asocie que ese malestar puede ser unos divertículos intestinales, ¿ya? Porque tiene que ser muy minucioso el pensamiento o sea, la deducción médica para decir, y no serán divertículos intestinales, no llegar a ese diagnóstico como por una dispepsia, por una malestar, o hinchazón, más se atribuyen a gastritis, a esas cosas, ¿ya? Más que nada divertículos, por lo que no es tan frecuente estos cuadros, ¿no? El diagnóstico primero de la radiografía contrastada nos va a mostrar la presencia con varios tránsitos intestinal, pues nos puede mostrar, ya nos podría mostrar, pero también podría darnos lugar a algunas imágenes falsas, ¿no? Pero haciendo un buen tránsito, una enteroclisis a goteo, no hacer un ingreso de radio, sino a goteo. Enteroclisis significa por goteo, nos hace que el intestino se pueda llenar mejor de contraste y nos dé mejores imágenes, ¿ya? Porque con endoscopía es difícil hacer el tránsito a nivel de intestino delgado, solamente puede llegarse hasta segunda, tercera porción de duodeno con el endoscopio, pero ya más allá es más difícil. Naturalmente existe pues la PILCAM, ¿no? La cámara que se puede hacer también el estudio de la cámara con la PILCAM, que tal vez con edad sí podíamos tener imágenes y encontrar divertículos. Pruebas de mala absorción, endoscopía intraoperatoria que no se hace, no es muy frecuente, y la enteroscopía que se hace con las cámaras, como digo, con la PILCAM, ¿no? Con este tipo de cámaras, ya que son chiquititas así. Aquí hay un hombrecito que va manejando. No hay hombrecito, no hay. Yo digo que hay un hombrecito ahí. Entonces, son unas cápsulas que el paciente se las traga, tienen luces LED así. Ahora estas son mejores que antes. Habían antes más antiguos que tenían otro tipo de luz. Ahora tienen unas luces muy LED, muy potentes, tienen mejores baterías, todo. Entonces, ya dan unas imágenes espectacularmente nítidas. Creo que vale 800 bolivianos el estudio, ¿ya? ¿Ya? Y pues se la trae el paciente y hace un recorrido y va mandando imágenes, todo el tiempo va mandando imágenes de todo el tracto digestivo, ¿no? Más o menos como una tabletota así, ¿no? Así que se la puede tomar, ¿ya? Y se lo vamos monitorizando, ¿no? Aunque ahora creo que ya viene hasta con Bluetooth, ya viene con el celular, ¿ya? Entonces ya los cablecitos han quedado medio de malla, ¿no? Entonces, y se puede pues monitorizar, ¿no? Hacer un estudio muy específico y muy bueno de todo el tránsito del tubo digestivo, ¿no? Del intestino delgado con este tipo de cámaras, ¿ya? $800, no 800 bolivianos. No. Sí. Tratamiento. El síndrome crónico, el tratamiento consiste en la administración oral de antibióticos de amplio espectro durante 1 o 2 semanas. El 60% restante de la cirugía está indicada solamente consiste en la resección del sector intestinal que alberga los divertículos, limitando en lo posible la extirpación para no crear un intestino corto.
¿Saben qué es el intestino corto? ¿Ah? ¿Saben? Un intestino chiquitito. Eso es el intestino corto, el intestino chiquitito. No, el intestino corto es el síndrome del intestino corto. El intestino corto produce el síndrome del intestino corto, que significa que cuando a una persona le hacen una resección intestinal, o sea, una resección de intestino delgado, se dice que menos de 1,10 metros de intestino delgado es incompatible con la vida. ¿Ya? O sea, la persona mínimo necesita tener 1,10 metros de intestino delgado para poder sobrevivir. No sé qué condiciones, por flacuchento, con diarrea, medio necesitando vitaminas, pero dice que todavía podría vivir. Otros hasta 1,5 metros, dicen, ¿ya? Entonces, muchas veces hay que cortar el intestino y a veces se queda con menos de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el intestino, ustedes saben, el intestino delgado es el sitio donde se produce la absorción de los alimentos. Entonces, si un paciente no tiene intestino delgado, no hay absorción de alimentos. Entonces, el paciente no va a absorber nutrientes. Va a comer, pasa directamente al intestino grueso y se elimina y el paciente se desnutre. Va a desnutrirse, va a presentar probablemente diarrea y todo el tiempo está en diarrea, ya por nada, y se desequilibra, se desnutre, porque tiene el síndrome de intestino corto, ¿ya? Entonces es incompatible, tiene que hacer nutriciones parenterales para mantenerlo a ese paciente, pero no puede vivir toda su vida así. Y no existe el trasplante de intestino todavía, ¿no? Por lo menos acá no lo tenemos, ¿no? Entonces, cuando hacemos resecciones intestinales siempre tenemos que tomar en cuenta, bueno, generalmente los divertículos no son zonas muy extensas. Cuando he encontrado divertículo en intestino delgado, son segmentos que abarcan 30, 40 centímetros solamente, no son muy amplios. Además, no le hemos hecho resección porque nosotros hemos entrado por otras causas, son hallazgos incidentales, entonces generalmente no los tocamos, ¿no? No vamos a mezclar dos cirugías, dos procedimientos que a veces no tienen nada que ver uno con otro. En la urgencia por complicación diverticular, la cirugía también consiste en la resección intestinal amplia y la diverticulosis múltiple. O sea, si tenemos un divertículo perforado, un divertículo que esté sangrando, esté inflamado, pues, entonces hay que entrar y generalmente a veces no se sabe cuál es el que ha sangrado, cuál es el complicado, porque a veces están juntitos. Entonces hay que sacar todo el bronquio y sacar todos los divertículos, ya, todos los divertículos. Como digo, siempre tomando en cuenta de que el segmento que saquemos no abarque todo el intestino y lo dejemos sin intestino a ese paciente, ¿no? Divertículo de Meckel es un divertículo congénito. Este es el único que es congénito. Los demás son adquiridos, todos son adquiridos, ¿ya? El más conocido es el congénito. Es un divertículo congénito que resulta del cierre incompleto del conducto onfalo-mesentérico, el conducto del intestino a la parte umbilical, ¿no? Entonces, no se cierra, fue descrito por primera vez por Johann Meckel en 1809. Imagínense en esa época, más de 200 años atrás, ¿no? El conducto onfalomesentérico del intestino se obstruye de ordinario en la 7ª semana. La persistencia de este conducto puede dar origen a divertículo de Meckel por falla del cierre del extremo intestinal del conducto. Dependiendo de la falla de cierre, puede variar el divertículo, de un simple divertículo a un divertículo vascularizado hasta una fístula, etc. ¿Ya? En estudios de necrosis, el índice del divertículo de Meckel es del 0,3%, pero puede ser tan alto como 2% cuando se realizan casos quirúrgicos. Sí, hasta un 2% puede ser. Es frecuente, yo he encontrado muchos divertículos en Meckel. No demasiado, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de ver varios, ¿ya? Y grandes. En la mitad de los casos la mucosa que lo recubre es de tipo ileal y en la otra mitad se trata de una mucosa heterotópica de origen gástrico productora de ácido, ¿ya? Entonces el divertículo de Meckel, al tener un origen embrionario,
tiene mucosa de tipo ileal, de ileum, ¿ya? Pero también tiene otra mitad con mucosa que es heterotópica, de origen gástrico y puede producir ácido clorhídrico, inclusive se puede ulcerar, puede producir úlcera péptica, ¿ya? Porque tiene mucosa, esa mucosa heterotópica. También puede ser de origen duodenal, pancreático o colónico, presentar ese tipo de mucosa, ¿ya? El divertículo de Meckel, ¿ya? Puede presentar eso. ¿Ya? A una distancia más o menos de 45 y 90 centímetros la válvula ileocecal. Su tamaño varía entre 1 y 12 centímetros y su diámetro de 0,3 a 3,5 centímetros. Nunca encontrarse es tan ancho, ¿no? Sus paredes están formadas por todas las capas del intestino, un divertículo verdadero, congénito. En un tercio de los casos existe en ellos tejido heterotópico, como dije, mucosa gástrica, mucosa duodenal o colónica, tejido pancreático o neuroendocrino, ¿ya? En un tercio de los casos. El divertículo es el divertículo verdadero más común del tubo digestivo, es una proyección relativamente ancha en el lado antimesentérico del hígado, está en el borde antimesentérico. Existen diversas formas que dependen de la presencia o ausencia de comunicación con el ombligo o atrofia del conducto onfalomesentérico. O sea, como dije, existen varias formas. Y ahí tenemos, ¿ven? Aquí hay un conducto fibroso con un ombligo bien profundo. Aquí hay una fístula umbilico-intestinal. Aquí hay como un apéndice, un divertículo con su vascularización. Aquí hay un cordón fibroso con un quiste intermedio, ¿ya? Aquí hay un divertículo de Meckel que está vascularizado. No siempre se lo encuentra así. Muchas veces está solamente el divertículo, está todo su cordón fibroso, ¿ya? Aquí ven, operatoriamente un divertículo de Meckel, ¿ya? Generalmente así se lo ve. ¿Ya? Este es un poquito gruesito, ancho, ¿ya? Hay otro así, ahí está otro, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones? Son igual hemorragia, inflamación, ¿ya? O puede también perforarse, ¿ya? Una úlcera, incluso puede perforar, las úlceras se perforan, ¿no? Esta última produce un complejo sintomático indistinguible de la apendicitis aguda cuando se produce la diverticulitis de Meckel. Muchas veces se operan apendicitis aguda y son diverticulitis de Meckel. Por eso es que siempre los cirujanos antiguos decían, si operamos una apendicitis y encontramos un apéndice normal, revisar hasta 50 centímetros el hilo terminal, a ver si no hay una diverticulitis de Meckel, sobre todo en hombres. En mujeres busca ovario, busca trompa, ¿ya? Si todo está normal, también buscar diverticulitis de Meckel, ¿ya? Entonces, porque puede confundir con una apendicitis. Otro problema es la perforación. Entonces, los mismos problemas que producen todos los divertículos. Inflamación, hemorragia y perforación. Casi todos los divertículos de Meckel son sintomáticos, se encuentran en la niñez y el síntoma más común es la hemorragia, ¿ya? Entonces los sintomáticos generalmente se presentan en niños y en la hemorragia. En adultos muy difícil ya que haya sintomatología de un divertículo de Meckel. La incidencia en autopsia es del 2%, en asintomáticos la enteroclisis, la gamografía permite su diagnóstico. Las complicaciones como la obstrucción intestinal, hemorragia, diverticulitis aguda o presencia de un divertículo en un saco herniario, la hernia de Littler, que la presencia del divertículo en el saco herniario. ¿Ya? La hernia de Littler es la hernia del borde antimesentérico del intestino, ¿ya? Y ahí puede estar metido el divertículo herniario. La frecuencia de perforación o peritonitis por diverticulitis de Meckel es de un 50%. Entonces, si hay una diverticulitis de Meckel, en un 50% podría llegar a perforarse esa diverticulitis, como si fuese un apéndice. El 90% de los divertículos pasan asintomáticos durante toda la vida, o sea, la mayoría, como son tan poco frecuentes, o sea, son raros. O sea, una persona que presente síntomas de diverticulitis de Meckel es muy raro, ¿ya? El
10% restante origina complicaciones variadas, ¿ya? Y se encuentran en la niñez. Como digo, la hemorragia es la complicación más frecuente y hay que hacer un diagnóstico diferencial con la apendicitis aguda, ¿ya? En los niños. Pues aquí hay una imagen gamagráfica, ¿no? Y aquí vemos un divertículo de Merkel con una úlcera, ya ulcerado, que es una úlcera péptica. Acá está con adherencia, produciendo una inflamación, ¿ya? Aquí está una torsión, estrangulamiento de un divertículo de Meckel que puede producirse. Aquí hay una hernia de Littler, ¿ya? Que es el divertículo de Meckel metido formando parte del contenido de una hernia, ¿ya? Y el tratamiento, en caso de divertículos que se encuentran en forma incidental, es controvertido. Algunos se deben resecar y otros no. ¿Ya? ¿Qué pasa si operamos y encontramos un divertículo de Meckel ahí? ¿Ya? Uno dice, sáquelo, y otro dice, nada, déjelo ahí, ¿no? ¿Ya? El tratamiento es la resección y anastomosis, dos términos, en determinado caso de diagnóstico de diverticulitis, hemorragia u obstrucción. O sea, solamente en caso de que el paciente tenga alguna sintomatología y entremos y esa sea la causa de la sintomatología, una diverticulitis, una hemorragia, una obstrucción y el divertículo sea la causa, ahí hay que hacer resección intestinal, sacar el divertículo y hacer anastomosis nuevamente. Pero si estamos operando un apéndice, si estamos operando en una mujer una histerectomía, un embarazo ectópico, y entre el verbo y el intestino vemos que está el divertículo ahí, démoslo ahí nomás porque vamos a volver a lo que no molesta, ¿no? Entonces la resección es ahí y se hace una anastomosis terminal. ¿Ya? Ese es el tratamiento. Bueno, jóvenes, eso es todo.